La función legislativa en nuestro sistema parlamentario recae en las Cortes Generales, como dispone el artículo 66 de la Constitución, que recoge las funciones del Parlamento. A grandes rasgos, el procedimiento legislativo comienza con la presentación de un texto, continúa con su tramitación y aprobación por el Congreso y el Senado y finaliza con la publicación y entrada en vigor de la ley. ¿Quién puede dar el primer paso para hacer una ley? El artículo 87 de la Constitución atribuye la iniciativa legislativa al Gobierno, el Congreso y el Senado, las comunidades autónomas y los ciudadanos. Las iniciativas del Gobierno se denominan proyectos de ley y el resto se llaman proposiciones de ley. El Gobierno es un actor principal al elaborar las leyes y tiene exclusividad en algunas materias, como los presupuestos generales del Estado. El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de ley y los remite al Congreso de los Diputados, junto con la exposición de motivos y toda documentación necesaria para que las cámaras se pronuncien sobre ellos, como la memoria económica o, en su caso, los dictámenes del Consejo de Estado o del Poder Judicial. En el Congreso, las proposiciones de ley deben ir suscritas por al menos 15 diputados o un grupo parlamentario con la sola firma de su portavoz. En el Senado, 25 senadores o un grupo parlamentario deben firmar el texto. Las comunidades autónomas las presentan a través de sus asambleas legislativas. En este caso, una delegación de hasta 3 parlamentarios autonómicos puede participar en el debate de toma en consideración en el Congreso para defender el texto. La iniciativa legislativa popular permite a los ciudadanos presentar proposiciones de ley. El texto debe ir acompañado de al menos 500.000 firmas acreditadas. Existen límites constitucionales a la iniciativa popular. Se prohíbe la regulación por este procedimiento de las materias propias de ley orgánica, las tributarias, las de carácter internacional y la prerrogativa de gracia. La iniciativa legislativa popular está regulada por ley orgánica. Son estos, como vemos, los sujetos que tienen derecho de iniciativa legislativa. Proyectos y proposiciones de ley recorren, en general, la misma tramitación parlamentaria, con algunas diferencias. Las proposiciones de ley se someten a un primer debate de toma en consideración en pleno. Uno de los proponentes presenta el texto y los grupos parlamentarios intervienen para fijar su posición. Una mayoría simple afirmativa supone la superación del trámite y el comienzo de la tramitación parlamentaria con su remisión a la comisión competente. Los proyectos de ley solo se someten a un primer trámite, llamado debate de totalidad, que se celebra si en un plazo de 15 días algún grupo presenta una enmienda de totalidad. Estas enmiendas son de devolución o de texto alternativo. Cuando un grupo parlamentario ve inoportuna la tramitación del texto del Gobierno o se opone a su contenido, presenta una enmienda de devolución para que el proyecto de ley no se tramite. Las de texto alternativo rechazan el proyecto del Gobierno, al tiempo que proponen un texto articulado diferente sobre la misma materia. Si la iniciativa es exclusiva del Gobierno, como en los presupuestos generales del Estado, los grupos solo pueden presentar enmiendas de devolución. En el debate de totalidad, el ministro responsable de la materia que regula el proyecto lo defiende ante el Pleno. Luego intervienen los grupos que han presentado enmiendas y el resto de grupos para fijar su posición. El voto afirmativo a una enmienda de devolución supone el rechazo al proyecto y su devolución al Gobierno. Si se aprueba una de texto alternativo, entonces se tramita esta proposición. Si se rechazan todas las enmiendas, el proyecto de ley comienza su tramitación parlamentaria y se remite a la comisión competente. Durante 15 días, plazo que la mesa puede prorrogar, los diputados presentan enmiendas para intentar modificar el proyecto o proposición original mediante su inclusión en el texto. Las enmiendas al articulado proponen una nueva redacción parcial, sustituye un texto por otro, incorpora nuevo articulado o suprime algún fragmento del mismo. Dejamos el texto en la comisión competente. La comisión designa una ponencia, un grupo reducido de diputados de todos los grupos parlamentarios que a puerta cerrada elabora un informe sobre el texto. El informe de la ponencia incluye el proyecto o proposición de ley modificado por las enmiendas que cuentan con el consenso de los ponentes o que han sido aprobadas por voto ponderado. La comisión ratifica el informe de la ponencia y debate y vota las enmiendas que no fueron incluidas en el paso previo y aprueba un dictamen que suma el informe de la ponencia y las enmiendas aprobadas en comisión.
Por regla general, si la Comisión cuenta con competencia legislativa plena, el texto se remite ya al Senado sin pasar por el Pleno del Congreso. En caso contrario, el dictamen de la Comisión se remite al Pleno. Este paso es obligatorio para materias como los presupuestos y las leyes orgánicas, y siempre que el Pleno así lo decida en lo que se conoce como avocación. El dictamen se debate en pleno, junto con las enmiendas que se mantienen vivas y los votos particulares. El texto aprobado por el Congreso incluye el dictamen y las enmiendas aprobadas. Este texto es inmediatamente remitido al Senado. La tramitación parlamentaria en el Senado es similar a la del Congreso. Los senadores presentan enmiendas al articulado que se debaten y votan en ponencia, comisión y pleno. También pueden presentar propuestas de veto. Tras la tramitación en la Cámara Alta, el proyecto o proposición de ley se encuentra en uno de estos tres supuestos. El Senado da su visto bueno sin modificarlo. La ley está lista para su entrada en vigor. El Senado veta el texto por mayoría absoluta. En este caso, el Senado no puede incluir enmiendas. Devuelve al Congreso el mismo texto que recibió. Y lo más común, el Senado enmienda el proyecto o proposición de ley. En los dos últimos casos, el texto vuelve al Congreso, que celebra un último debate en sesión plenaria. El Congreso puede levantar el veto del Senado por mayoría absoluta en primera votación o por mayoría simple 2 meses después. Las enmiendas deben ser ratificadas por el Congreso. Las que consiguen el voto afirmativo permanecen, las rechazadas se eliminan y la redacción vuelve a la que partió del Congreso. El proyecto o proposición, ya convertido en ley, ha recorrido el camino de la tramitación parlamentaria y está listo para ser sancionado, promulgado y publicado. En un plazo de 15 días, Su Majestad el Rey, como jefe del Estado, debe sancionar, promulgar y ordenar la publicación de la ley. Sanción, promulgación y orden de publicación se llevan a cabo en un único acto, que se plasma con la firma del monarca en el documento original, conocido como el papel del canto dorado. La publicación en el Boletín Oficial del Estado es obligada para dar publicidad a la norma y para su entrada en vigor. La propia ley suele incluir la fecha de su entrada en vigor, que puede ser, por ejemplo, el mismo día de su publicación, al día siguiente, a los 6 meses o cualquier otra. Si no lo establece, el Código Civil determina que se producirá a los 20 días desde su completa publicación en el BOE. A partir de ese día, todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir con la ley aprobada por las Cortes Generales.